buenas tardes. Muchas gracias por compartir conmigo este espacio de conversación que determinamos junto a la Dirección de Cultura de la localidad de Las Varillas. Y estamos compartiendo con ustedes distintos temas y en mi caso yo voy a hablar sobre coaching y en particular sobre las herramientas para adquirir habilidades para ser resiliente. ¿Cuántas palabras? ¿Qué es ser resiliente? Ser resiliente es la capacidad que tiene todo ser humano para poder sacar lo mejor, para poder ver aspectos favorables, positivos de una situación de adversidad, para poder cambiar su mirada frente a la crisis, para poder cambiar esta mirada sobre algún dolor. Y hoy todo nuestro mundo está en una situación bastante particular y cada uno lo va tomando como puede en realidad. Nosotros decimos que la resiliencia, su autor es una persona que estuvo en un campo de concentración y pudo ver lo mejor de esa desgracia que tuvo que vivir, nos permite a nosotros poder cambiar nuestro observador. Y tenemos los humanos las habilidades y las podemos entrenar. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las habilidades que tenemos los humanos conjugadas con nuestros valores y a partir de ahí de cómo transformarlas positivamente dado nuestro entorno, dada nuestra adversidad. ¿Cómo se entrenan estas habilidades? Y las habilidades se entrenan a partir de los valores. Los valores son situaciones significativas que nos permiten darle valor a nuestra vida. Para algunas personas son unos, para otras personas son otros. Pero sí, a partir de estudiar lo que es la resiliencia, pude encontrar que muchos autores coinciden con ciertos valores que se repiten dentro de estos estudios. ¿Cuáles son esos valores? El coraje, la valentía, la humildad, la responsabilidad, la gratitud, entre otros, ¿no? Y como hoy me invitaron a participar de este espacio de Somos Contención, yo elegí dos valores para poder trabajar con ustedes. Y lo que más me interesa de esto es poder dejarle algunos tips para que ustedes practiquen estos valores. Porque los valores son individuales, pero se pueden adquirir. Son hábitos que nosotros repetimos en nuestras vidas y que nos permiten hacer nuevos caminos neuronales y que nos permiten cambiar. Todos podemos cambiar todo el tiempo. Vamos evolucionando como seres humanos que somos. Entonces, el primero de los valores que yo elegí trabajar hoy y que es muy significativo para mí es el valor de la responsabilidad. Después de identificar muchas concepciones que hay sobre la responsabilidad, me gustó el concepto que da un autor que dice que la responsabilidad es la habilidad que tenemos de dar respuestas. Es la capacidad de dar respuestas hábiles. Entonces, cuando me pongo a pensar en eso, y acá los invito a ustedes a pensar conmigo, podemos decir que la habilidad de dar respuestas es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos, sin duda. Pero que esas respuestas nos hagan protagonistas es solo de algunos, ¿sí? Estas habilidades, a través de saber qué nos hace bien o qué no, mirarnos, responden a ir identificando en el contexto qué depende de mí y qué no depende de mí. Y a medida que yo todo el tiempo estoy consultándome si depende o no depende de mí, puedo ir haciéndome responsable de lo que me toca vivir y ya dejar de poner excusas o poner culpas en otras cosas, en otras circunstancias o peor aún, en otras personas. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, es la capacidad de darnos cuenta que somos los protagonistas de la toma de decisiones diarias que tenemos en cada uno de los momentos que nos toca vivir. Y también tenemos la capacidad de decidir cómo vamos a ver ese momento, cómo vamos a ver esa situación. Y nuevamente, si hablamos de resiliencia y estamos en una situación que es adversa, cómo nos posicionamos en ese lugar y cómo vemos lo que nos está pasando. Entonces, generalmente lo hablo con mis clientes, o he tenido la oportunidad de hablarlo con mis clientes en el espacio de conversación, donde ellos hacen consultas sobre esto, ¿no? A ver,
¿Por qué si a mí me pasó esto, lo vi de esta manera y no lo vi de esta otra? O darse cuenta, ser consciente de la mirada que tenemos. Y la verdad que es eso, es ser responsables, ser conscientes de cada una de las acciones que llevamos adelante. Tener el valor de poder saber que los otros están compartiendo conmigo y que mis decisiones influyen en mí y en los demás. Entonces, el ser responsable me permite a mí posicionarme en un lugar donde yo sé que yo no tengo la culpa de las cosas y que no puedo cambiar todas las cosas, pero sí puedo cambiar la manera en la que voy a observar cada una de las situaciones que me toquen vivir. ¿A qué hago referencia con esto? Por ejemplo, si a mí una situación me está haciendo sentir una emoción que no es la que quiero sentir, soy yo la que elijo sentir esa emoción y no otra. Porque nadie puede sentir las emociones por mí, nadie puede decidir qué emociones sentir, ni qué puedo hacer yo con lo que estoy viviendo. La única persona que sí lo puede hacer soy yo misma. Entonces, cuando empiezo a preguntarme si lo puedo transformar y la respuesta es que no, voy a dar el caso hoy que estamos lamentablemente viviendo en todo el mundo lo del coronavirus, ¿yo puedo transformar la realidad del coronavirus? Y la verdad que no, pero sí puedo tener la responsabilidad de tener una mirada concreta sobre esto y empezar a observar que la cuarentena me está dando una oportunidad en, por ejemplo, poder acompañar a mis hijos durante mayor cantidad de tiempo, de poder acompañarlos en hacer sus tareas, en poder ser parte de su proceso de aprendizaje, en poder compartir más tiempo con mi pareja, con mi esposo, con mi familia, en poder ordenar eso que siempre quise ordenar y no lo pude hacer, de poder acomodar las cosas como quisiera, o podría tener otra mirada, y ahí es cuando estamos hablando en elegir, ¿no? En decidir, en responder hábilmente haciendo esto, o podría estar enojado, todo el día sentado, todo el día quejándome, diciendo cuándo va a terminar esta cuarentena, por Dios, o lo que sea, quejándome y viendo la parte solamente negativa. Ahora, yo no digo con esto que estamos en una fiesta dentro de nuestras casas, sino que uno se posiciona, elige qué observador va a transitar, con qué observador va a moverse dentro de esta situación adversa y a partir de ahí vivir esta situación. Que hoy hablo del coronavirus, pero ustedes imagínense cualquier situación que les toca vivir. Se pelean con una amiga, se pelean con un hermano, se pelean con un familiar, con su pareja. ¿Cómo resuelvo eso? Y puedo estar totalmente enojado o posicionarme en ver qué puedo sacar de esta situación positivamente para la pareja, positivamente para la relación, conversar, convertirme en una persona capaz de poder conversar con el otro y a partir de ahí llegar o acercarme más a la vida que quiero tener. Entonces, el primer ejercicio o el primer valor que vamos a trabajar es el de la responsabilidad, el de mirarnos, el de saber que somos conscientes de lo que vamos a decidir, en tener la habilidad de responder hábilmente y en poder, de cierta manera, tener todos los días la costumbre, el ejercicio, la adquisición del hábito de preguntarme de qué manera puedo mirar esto que me está pasando. Uno de los ejercicios que trabajamos mucho en coaching es escribir. Entonces vamos a dejar de un lado, en una hoja pueden tomar como ejercicio y esto es re hermoso que lo hagan porque al principio parece como, ay, ¿para qué estoy haciendo esto? Me sirve, me funciona, pero a medida que lo vamos repitiendo y lo hacemos un día y lo hacemos dos, este hábito de empezar a ver cosas positivas nos permite tener mayores emociones positivas, que es lo que estamos buscando en definitiva, ¿no? ¿Qué queremos los humanos? ¿Qué queremos los seres humanos, las personas? Queremos estar bien, queremos sentirnos contentos, queremos estar alegres. Una de las maneras es siendo responsables, adquirir responsabilidad de nuestros actos y saber que nosotros podemos transformar nuestro observador. ¿Cómo? Escribiendo, por ejemplo, las cosas que si bien yo no las puedo cambiar, me generan una emoción que no estoy sintiendo, entonces puedo hacer como ejercicio mostrarme esa misma situación desde otro lugar. Hay algo que yo siempre uso que es poner el 6 y poner el 9, ¿no? Si lo ves de aquel lado vas a ver un 6, si lo veo de este lado veo un 9. ¿Quién tiene razón? El número sigue siendo el mismo. El observador es el que me va diciendo si sí o si no. Entonces, vos sos observador de tu vida, ¿sí? ¿Cómo lo querés observar? ¿Desde este lugar o desde este otro? Si estoy en este lugar y reconocí que me hizo bien esta emoción
que observarlo así me hizo bien, continúo con esa actividad, continúo con esa emoción, continúo con ese pensamiento y eso me posiciona en un lugar de satisfacción, ¿no? Y por otro lado, si me doy cuenta que no me está haciendo bien, que no me acerca a donde quiero estar, que no me acerca a mi objetivo, que no me acerca al estilo de vida que quiero vivir, automáticamente empiezo a trabajar mi habilidad de cambiar esta respuesta, de cambiar este observador y poder permitirme pensar y sentir de otra forma. Entonces ese va a ser el primer ejercicio de este primer valor que vine a trabajar con ustedes. El siguiente valor con el que quiero trabajar, que como todo en la vida uno va aprendiendo todo el tiempo, uno es un estudiante crónico, un aprendiz, es el valor de la gratitud. Agradecer es un ejercicio que nos llega y nos deja huellas, ¿no? En coaching ontológico decimos que la gratitud, que decir gracias, es una declaración fundamental, ¿sí? Están nuestros cimientos. La ontología del lenguaje nos permite ir formándonos como ser y las acciones nos hacen ser, ¿sí? Entonces, poder decir gracias es poder reconocer en el otro, ¿sí? Agradecer, decirle gracias al otro, me permite a mí reconocer que me hace bien y reconocerle al otro lo que hizo por mí. Entonces, cuando yo entro en esta virtuosidad de agradecer todo el tiempo las cosas buenas que me van ocurriendo, las cosas que me hacen bien, que saben cómo se reconocen, cuando uno tiene el ejercicio de gratitud, se incrementa la dopamina y la serotonina en nuestro cerebro y eso nos eleva nuestra sensación de bienestar. Entonces, si cada vez que yo agradezco porque reconozco que eso me hizo bien o que el otro hizo algo bien para mi persona, o me ayudó, o simplemente me facilitó alguna situación, me pone a mí en un lugar donde yo me siento mejor. Entonces, poder agradecer se convierte en una actividad, en una herramienta, en un talento que debo desarrollar cada vez más en mi vida diaria, porque es lo que me va a permitir tener solo al alcance de mi mano mayores momentos de bienestar, que como vuelvo a decir es lo que buscamos todos los seres humanos. Entonces, en este ejercicio vamos a hacer algo, así como les dije que en responsabilidad íbamos a anotar aquello que no podíamos cambiar, pero sí podíamos cambiar la mirada y lo íbamos a anotar. En el caso del ejercicio de la gratitud, del valor de la gratitud y para adquirir el hábito de agradecer, vamos a hacer todas las veces que podamos. Siempre se sugiere una vez al día poner 2 o 3 sentencias o oraciones, como nos decían cuando éramos pequeños, 2 o 3 oraciones donde nosotros podamos reconocer un espacio de gratitud. Entonces, si todos los días tomamos ese esfuerzo, porque al principio parece un trabajo muy costoso, de escribir todo aquello que nos hizo bien y por lo que damos gracias, que no digo así, bueno, gracias por el agua que tomé, gracias por la comida que bebí, que eso lo estamos agradeciendo todo el tiempo, sino agradezco por haber podido vivir esta situación que me hizo tanto bien. O agradezco haber tenido la oportunidad de hablar con esta persona que hacía tanto tiempo que no hablaba. O agradezco la oportunidad de en este momento de cuarentena haber podido tener un contacto a través de una red social con aquel amigo o aquella amiga de la primaria con la que hacía años que no me veía. Todas esas situaciones que por ahí son tan naturales o no, pero que nos llenan el corazón, nos llenan el alma, nos hace sentir bien, nos dan momentos de bienestar. Entonces, todo eso lo voy a ir anotando. Y cuando insisto en esto de anotar, esto es muy importante. Cuando yo me tomo el trabajo de agarrar una hoja, la lapicera, un lápiz y escribir, estoy poniendo ahí todos mis sentidos. La kinestesia, esto de sentir, estoy mirando, lo puedo leer en voz alta, me escucho, ¿no? Entonces empiezo a poner todas las prácticas neurolingüísticas a favor de mi bienestar. Reconozco que me hizo bien, agradezco que me hizo bien, escribo lo que me hizo bien y esto se empieza a transformar en un bienestar todo el tiempo. Y cuando yo puedo estar en una situación agradeciendo y sintiéndome bien, sin dudas que va a cambiar mi estado de ánimo, que va a cambiar mi mirada, que va a cambiar mi despertar, que va a cambiar mi interacción con el otro. Entonces, yo soy responsable de ser agradecido y ahí hay 2 valores que juegan un valor fundamental en mi cotidiano. Entonces, cuando hablo de resiliente, digo, bueno, tengo que ver lo mejor de las cosas más adversas, también tengo que aprender o tengo que generar el hábito de ver lo mejor todo el tiempo. Esto es lo que llamamos
vulgarmente, o que decimos siempre, acostumbrarnos a ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Así que bueno, recapitulando, los valores nos hacen ser, las acciones nos permiten ser, estos valores dan valor a nuestra vida y hoy trabajamos dos valores que son fundamentales. Por un lado, la responsabilidad, la capacidad de responder hábilmente, y por otro lado, la gratitud, el dar gracias, que genera el reconocer momentos de bienestar en nuestras vidas. A partir de ahí, dos ejercicios. Obviamente son opcionales, pero me encantaría que los puedan llevar adelante. Por un lado, todo aquello que no puedo cambiar, las circunstancias, no puedo cambiar las personas, no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi manera de ver esas circunstancias, mi manera de tratar con esas personas, mi manera, mi observador. Empiezo a anotarlas y cuando las anoto las hago consciente. Y por otro lado, la gratitud. ¿Cuál es el ejercicio que les dejo acá para esto? Escribir agradeciendo todos los momentos que puedan sentir bienestar en el día. Hay gente que escribe 3 sentencias o 3 oraciones, hay otros clientes míos que en el espacio de conversación me muestran y escriben 5. Hay gente que todos los días empieza a generar ese hábito y se convierte en una persona mucho más satisfecha con sus momentos y mucho más feliz. Esto depende de cada uno de nosotros. Así que yo lo que les pido es que pongan un poquito en práctica estos dos ejercicios, que después me cuenten, que me manden algo por las redes sociales, sin duda que vamos a estar en contacto. Y les quiero sobre todo agradecer. Soy responsable de estar acá, me siento muy feliz y les agradezco muchísimo este espacio. Cualquier cosa quedamos en contacto. Muchas gracias.